Dictadura no sale con votos. Eso es lo que muchos venezolanos dicen. Y tienen razón, pero no del todo. Una dictadura no sale con votos, pero una derrota aplastante en un proceso electoral puede generar las condiciones necesarias para que se desencadenen los otros eventos que sí llevarán al quiebre de la dictadura. Este 28 de julio se abre una página más en la historia política de Venezuela. La historia de Venezuela se repite. Tenemos muchos ejemplos de dictaduras que quisieron perpetuarse en el poder. Por ejemplo, están las de Antonio Guzmán Blanco, Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Para llevar una cronología exhaustiva de la historia nacional, hacemos una parada con este último, ya que con este dictador se romperían las cadenas por primera vez en la historia nacional y Venezuela probaría la libertad y la democracia. Es así que traemos a colación nuestra pregunta: ¿por qué es tan importante votar? Lo primero que queremos aclarar es que Venezuela, desde su separación de la Gran Colombia en 1830 hasta el año 1935, vivía en una especie de alternancia de golpes de Estado y dictadores caudillescos. Luego del golpe de Estado por parte de Juan Vicente Gómez a su compadre Cipriano Castro, tuvimos al dictador que duró más tiempo en el poder en Venezuela, 27 años gobernando, desde 1908 hasta 1935. Gómez pudo mantenerse en el poder por tanto tiempo por una simple razón: el descubrimiento de petróleo en tierras venezolanas. El dinero que entraba del petróleo le servía para sobornar posibles rivales, construir obras públicas, aplastar a la oposición y mejorar la situación económica del país y por ende la calidad de vida de los venezolanos. Pero lo positivo de todo esto es que por fin Venezuela dejó atrás la conflictividad permanente para tener una estabilidad institucional, porque Gómez pacificó al país acabando con todos los demás caudillos regionales para quedar él como el único caudillo. Al morir Gómez, el autoritarismo de sus sucesores continuó, pero a través de la presión social, el régimen de los sucesores de Gómez se abrieron un poco a la democracia y legalizaron varios partidos políticos, entre ellos Acción Democrática. AD, con el liderazgo firme de Rómulo Betancourt, se volvió en un gran contrapeso que derivó en el golpe de Estado que hicieron contra Medina Angarita en 1945, en alianza con un sector militar al que pertenecía, entre otros, el general Marcos Pérez Jiménez. La alianza de AD y estas facciones militares resultaron en un nuevo gobierno conocido como el Trienio Adeco. Fue el primer gobierno en la historia de Venezuela que permitió el voto universal, reforzó a los sindicatos, aumentó los impuestos a las empresas petroleras y abrió paso a la democracia. Por primera vez, en 1947 hubo elecciones democráticas, resultando electo Rómulo Gallegos. Sin embargo, unos meses después, la historia se repite y una coalición de partidos opositores y los aliados militares de Marcos Pérez Jiménez gestaron otro golpe de Estado, haciendo que el presidente electo y los cabecillas de la transición se vayan al exilio y se instale una junta militar, la cual prometió nuevas elecciones, pero al pasar el tiempo se volvió cada vez más autoritaria y en 1952 se instaló la dictadura abierta de Marcos Pérez Jiménez. Esta se centró en acabar con cualquier insurrección y fue más feroz con la oposición. No se podía siquiera hacer un mal comentario de la dictadura. Por otro lado, con un vasto proyecto de infraestructuras, se modernizó al país, generando con medidas modernas crecimiento económico para el país. Sin embargo, estas medidas no ayudaron a la dictadura para legitimarse y tener el apoyo de la población. Esto hizo que se abriera paso a un plebiscito sobre la continuidad de Pérez Jiménez, siendo este el principio de su fin. El 15 de diciembre de 1957 fue el gran día para decidir el futuro del país. Más de 2.900.000 electores se volcaron a las urnas a votar. Los resultados fueron: la opción del sí, 86,70%, y el no, 13,3%. Fue un claro fraude porque en la calle se sentía que los ciudadanos mayoritariamente querían democracia. Este fraude desencadenó un descontento mucho más grande en la población, pero lo más importante es que algunos colaboradores y sectores del ejército de la dictadura se empezaron a preguntar si era necesario pasar por encima de la voluntad de la amplia mayoría del pueblo venezolano que quería vivir en democracia. El desenlace de esto fue que unas semanas después del fraude, específicamente el 23 de enero de 1958, se produjo un golpe de Estado para abrirle paso a una segunda oportunidad de obtener una transición a la democracia. Se firmó el pacto de punto fijo por los partidos Acción Democrática, COPEI y URD, lo que dio estabilidad al primer gobierno del período democrático, sentando las bases para una democracia que se extendió por 40 años hasta la victoria de Chávez en 1998.
El chavismo en sus inicios tuvo el privilegio de que los precios del petróleo aumentaron exponencialmente a nivel mundial, lo que permitió financiar programas sociales que le dieron popularidad entre los estratos más bajos de la población, combinado con el gran carisma del propio Chávez y el evidente ventajismo electoral. Pero la mala administración de los recursos y el progresivo deterioro de la economía y de la inseguridad hicieron que con el paso de los años la popularidad del chavismo cayera. Ya para el año 2013, con Chávez recién muerto, Maduro se enfrentó a Capriles en unas elecciones cerradas en las que el gobierno recurrió al fraude electoral para arrebatar la victoria a Capriles, quien pidió un reconteo de votos y una auditoría completa del proceso que no se llevaron a cabo de forma arbitraria. Sin embargo, las circunstancias obligaron a la comunidad internacional a reconocer los resultados y Maduro fue juramentado como presidente de Venezuela. Transcurrido el periodo presidencial, en 2018 correspondían elecciones presidenciales, pero esta vez las condiciones electorales fueron tan ventajistas que la oposición mayoritaria se vio imposibilitada para participar, logrando que aunque Maduro fue proclamado vencedor, la mayor parte de la comunidad internacional no reconoció los resultados electorales, instalándose en Venezuela un régimen aún más autoritario y más feroz contra los opositores, con inhabilitaciones, persecución, cárcel, control social y el exilio forzoso de más de 9 millones de venezolanos. Cuando creíamos que ya Venezuela era una democracia consolidada, llegó el chavismo y la desmanteló desde adentro. Lastimosamente, la historia se repite. Los venezolanos actualmente viven una crisis sin precedentes en el que fue hace pocas décadas el país más rico de América Latina. La emigración forzada hizo que de cada 10 familias venezolanas, 9 estén separadas. Esta prolongada crisis hizo que se pierda lo más fundamental de la esencia de los venezolanos, que es estar en familia, logrando que el régimen de Maduro perdiera su activo más importante, sus seguidores. Aquí viene la respuesta a nuestra pregunta inicial. El electorado chavista, que en algún momento fue amplia mayoría, se cansó de vivir en la miseria y perdió el miedo ante unas cúpulas millonarias que viven y se enriquecen a costa de ellos. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo logramos que la Fuerza Armada tenga los incentivos suficientes para ponerse del lado del pueblo y derrocar a Maduro para dar paso a una nueva democracia? La sociedad civil no tiene armas, por lo tanto la única herramienta que tenemos es el voto, para terminar de convencer a los militares de hacer su trabajo y apoyar a un nuevo gobierno. Ya dijimos que una dictadura no sale con votos, pero una derrota aplastante en un proceso electoral puede generar las condiciones necesarias para que se desencadenen los otros eventos que sí llevarán al quiebre de la dictadura. Esta oportunidad es única, porque a diferencia del pasado, cuando el chavismo tenía apoyo popular, en este momento no lo tiene. Y por ende, con organización y testigos en cada mesa de votación del país, la victoria electoral es posible. Queda en tus manos la responsabilidad de recuperar tu felicidad. Al votar estamos honrando también la memoria de aquellos que han luchado y sacrificado sus vidas por el tan preciado anhelo de vivir nuevamente en democracia. Es importante recordar que el voto es nuestra voz en la toma de decisiones y cada voto cuenta para fortalecer nuestra democracia y defender nuestros derechos como ciudadanos. Tu voto es tu voz. Vota por Venezuela.